5 to the training 7. Bienvenidos a La Oveja Roja. Hoy estamos con Juan del Foro de Palestina Libre para analizar un poco la situación del pueblo palestino en las últimas décadas tras la ocupación del Estado de Israel. Bueno, si nos puedes hacer una breve explicación del conflicto palestino-israelí, por qué empezó y cuáles fueron las causas y cómo ha ido desarrollándose en las últimas décadas. Bueno, pues frente a lo que se cree que es popularmente se cree que es un conflicto ancestral que se remonta a tiempos en realidad es un conflicto moderno, es un conflicto del siglo XX que surge por un proyecto colonial que se llama sionismo, que es una corriente de pensamiento que surge en Europa ya en el siglo XIX y que básicamente consiste en la creencia de que el pueblo judío nunca podrá estar a salvo hasta que no tenga su propio Estado. Entonces, fruto de esta ideología, desarrollan el plan de colonizar Palestina, bajo premisas falsas como que se trata de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, obviando el hecho de que la Palestina ya estaba, como ha estado siempre, habitada por los palestinos. Entonces, este proyecto colonial se basó en grandes oleadas de inmigración judía, pero no con intención de convivir con la población local, sino con la intención de expulsarla, cambiarle el nombre de la tierra y crear un nuevo Estado. Y fruto de eso ya comenzaron a haber guerras ya en los años 30, hasta que en el año 49, bajo una recomendación de Naciones Unidas, que decía que para poner paz lo correcto era dividir el territorio en dos estados, en el que el 51% le correspondía a los inmigrantes sionistas y el 49% le correspondía a la población autóctona palestina. Ninguno de los dos bandos aceptó esa resolución, los palestinos porque crear ese Estado suponía expulsarlos de sus hogares a otros países y los sionistas no lo aceptaban porque ellos querían toda la tierra, lo que ellos dicen del río hasta el mar, del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que es lo que llaman el Gran Israel. Y fruto de esa resolución se hace la Nakba, que es la catástrofe palestina, que consistió en la expulsión de 1 millón de palestinos de sus hogares. Se destruyeron más de 600 aldeas y ciudades palestinas para crear lo que hoy es el Estado de Israel. Parte de este millón de palestinos, unos 200.000, fue a parar a la Franja de Gaza y unos 290.000 fue a parar a lo que ahora se llama Cisjordania. Quedaron allí como refugiados junto con la población autóctona palestina que ya era de allí. Esta situación se mantuvo así hasta el año 67, en cuando el ejército de Israel decide ocupar además estas dos zonas, Gaza, Cisjordania, además los Altos del Golán, Jerusalén y la península del Sinaí. Desde entonces se vive en la situación actual, que es una situación que no es tendente hacia un acuerdo de paz, porque el proyecto sionista se mantiene vigente, que es quedarse con toda la tierra de Palestina. ¿Y cuál es la situación hoy en día del pueblo palestino? Bueno, pues la situación es muy variada. Por un lado, tenemos de ese millón de palestinos que tuvo que abandonar sus hogares en 1948, hoy en día en el mundo, repartidos por diferentes países, son ya 8 millones de refugiados. Lo que antes era 1 millón, ahora son 8 millones de refugiados que viven en lo que se llama la diáspora. Muchos en campos de refugiados en países vecinos como Líbano, Siria, Jordania, y también otros que simplemente se han asentado en otros países y aunque mantienen su condición de refugiados, viven no en campos de refugiados, sino más o menos una situación más normalizada, pero siguen siendo refugiados. Y por otro lado tenemos los palestinos de los territorios ocupados, que también son dos situaciones diferentes. Por un lado está la de la Franja de Gaza y por el otro lado la de Cisjordania. En Cisjordania la situación es de ocupación total, en el sentido de que el ejército israelí administra la vida de los palestinos, incluso en las zonas donde supuestamente gobierna la Autoridad Nacional Palestina.
Hay checkpoints, que son puestos de controles militares que impiden que los palestinos vayan de una aldea a otra o incluso dentro de una misma ciudad, que vayan de un barrio a otro, lo cual dificulta mucho ya no solo ir a visitar a tu familia, sino incluso el propio hecho de ir a trabajar. Muchos palestinos viven en sus ciudades rodeadas por el muro que se construyó en 2002, que es un muro de 700 kilómetros de longitud, y muchos palestinos, por ejemplo, si su aldea está rodeada por el muro y se dedican a la agricultura y su huerto está a 200 metros de su casa, pero tienen que atravesar el muro, pues sencillamente la mayor parte de los días no pueden llegar hasta su huerto, con lo cual se abandona y tenemos el problema de los asentamientos que son ilegales bajo el derecho internacional. Un asentamiento es una ciudad o un polígono industrial construido por Israel dentro del territorio palestino ocupado. Esto es un crimen contra la humanidad según los convenios de Ginebra. Y una vez que estos palestinos, como te contaba, por ejemplo, no pueden acceder a su huerto, llegan colonos israelíes y dicen: a partir de ahora todas estas tierras son mías, y o construyen otro asentamiento o simplemente se encargan ellos de explotar esas tierras. La situación es insostenible, a pesar de que la situación económica en Cisjordania es mejor que en Gaza por la gran cantidad de ayuda internacional que llega, pero es una ayuda humanitaria que no sirve para desarrollar una economía palestina propia, porque la propia ocupación israelí impide que se desarrollen empresas o a la agricultura, que se importe o exporte muchas cosas. Aunque esta situación, ya te digo, es mejor que la situación económica de Gaza, aún así sigue siendo una situación de supervivencia. Por otro lado, tenemos la situación en Gaza. En Gaza, teóricamente, la ocupación terminó en 2005 cuando Ariel Sharon decidió desalojar las colonias que había allí, los asentamientos. Pero esto es una trampa. Por un lado, en Gaza había una población colona muy pequeña comparada con la de Cisjordania. Mientras en Cisjordania tenemos más de 500.000 de colonos, en Gaza había algo así como unos 10.000. Era muy pequeño, y no porque se hayan salido de los asentamientos significa que deje de haber ocupación en Gaza, porque una vez que ellos han abandonado, lo que hicieron fue rodear toda Gaza de un muro, con lo cual todos los pasos fronterizos están controlados o por Israel o por Egipto, que Egipto es cómplice de Israel en el bloqueo de Gaza. Entonces, una vez que ellos comienzan esta ocupación periférica, en 2006, tras ganar Hamas las elecciones, se produce un enfrentamiento intrapalestino, y a partir de 2007, cuando Hamas está gobernando la Franja de Gaza, Israel impone un bloqueo que desde 2007 hasta hoy no se ha levantado. ¿Esto qué significa? Significa que no pueden entrar medicamentos, no pueden entrar alimentos, no pueden entrar materiales de construcción para reconstruir todo lo que Israel destruye, con lo cual en Gaza, si en Cisjordania la situación es de supervivencia, en Gaza la situación es de desesperación. O sea, lo único que entraba por los túneles, pero estos túneles con Egipto han sido destruidos por el propio gobierno egipcio, con lo cual en estos momentos tenemos una auténtica catástrofe. Esa es la situación en la que está ahora mismo Gaza. ¿Y qué apoyos internacionales tienen respectivamente Israel por un lado y Palestina por otro? Bueno, por un lado Israel los tiene todos, incluidos los países árabes. Los países árabes, aunque no apoyan explícitamente a Israel, sí que están manteniendo silencio respecto a la situación en Palestina, lo cual, dar la espalda al pueblo palestino es un apoyo implícito a Israel. Israel, por supuesto, su mayor valedor es Estados Unidos. Estados Unidos, incluso aunque en determinadas ocasiones haya podido criticar algunas acciones israelíes, sobre el terreno, de facto, lo que es un apoyo incondicional. Incluso estos días, con la masacre que estamos viendo, pues Estados Unidos llegó a condenar un ataque de Israel a una escuela de Naciones Unidas en Gaza. Sin embargo, al mismo tiempo, aprobaba
el suministro de más munición y bombas a Israel, o sea, al mismo tiempo, con lo cual es un doble rasero. Europa, la Unión Europea, ha demostrado también un apoyo incondicional a Israel. Hace unos días sacaba un comunicado, lo publicaba, en el que manifestaba ya en el primer párrafo que condenaba enérgicamente los lanzamientos indiscriminados de cohetes hacia Israel. Pedía a todos los grupos, y cito textualmente, terroristas de Gaza que se desarmen. En el siguiente párrafo, en ese comunicado, lamentaba o mostraba su profunda preocupación por los cientos de civiles que están muriendo en Gaza, pero en la siguiente frase decía: pero Israel tiene derecho a defenderse. Con lo cual, es el mundo al revés. Están condenando a la víctima por defenderse con los pocos medios que tiene y apoyando al agresor, que en este caso podemos afirmar que está cometiendo un genocidio. En estos momentos, que apoyen abiertamente a Palestina, la verdad es que es un apoyo minoritario. Podemos decir, bueno, hay casos importantes: Brasil, Ecuador, Chile, Perú han sacado a sus embajadores de Israel, lo cual es sorprendente porque, a pesar de que, bueno, dentro de esos países que hay alguno que es miembro del ALBA y podríamos pensar que, bueno, por solidaridad internacional lo normal es que lo hagan, pero sorprendentemente países como Chile o como Perú, que han sido tradicionalmente el bloque de derechas dentro de lo que es América Latina, pues también lo han hecho. Luego, al margen de estos países, tenemos los casos, por supuesto, de Irán y algún país como Malasia, que también se han pronunciado en favor. Pero el grueso de lo que se llama o mal llamada comunidad internacional apoya abiertamente a Israel. Hay que decir que es lo que se llama comunidad internacional, no representa más del 30% de la población mundial. Bueno, sabemos que las diferencias entre el armamento del pueblo palestino y del Estado de Israel son grandes, pero ¿hasta qué punto llegan esas diferencias de armamento? Bueno, para empezar, Palestina no tiene ejército. Tiene milicias, pero no tiene ejército. Al mismo tiempo, Israel posee ejército de tierra, posee ejército de aire, o sea, fuerza aérea, y posee una fuerza naval, que se encuentra además entre las más poderosas del mundo. Además, posee una de las mayores fortalezas económicas de Israel, es la industria tecnológica de armamento. Desarrollan sistemas de armamento punteros en el mundo, y eso lo posee, y además tiene encima ese campo de pruebas que son los territorios ocupados para seguir desarrollando armamento, y además posee una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Frente a esto, sabemos que aunque la capacidad armamentística de la resistencia palestina ha aumentado, aún así no deja de ser una capacidad mínima, con poco más que fusiles, cohetes caseros, y sí que en estos momentos sabemos que incluso que han conseguido obtener, siempre de un modo de mercado negro, digamos, o no mercado negro, pero sí clandestinamente, con lo cual eso significa que pueden abastecerse en pequeñas cantidades, han conseguido ya algún tipo de misil tierra-aire o misil antitanque, pero siempre en cantidades muy pequeñas, con lo cual siguen teniendo la necesidad de desarrollar únicamente técnicas de guerrilla. Además de todos estos ataques armados que sufre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, ¿qué ataques diarios sufre el pueblo palestino, como puede ser la falta de suministros? Bueno, pues como tú dices, uno de los primeros, centrándonos en Gaza, el desabastecimiento es el principal problema. Tú piensa que, por ejemplo, ponerse enfermo en Gaza, en periodo supuestamente de paz, es una pesadilla. ¿Por qué? Israel restringe enormemente las cantidades y los tipos de medicamentos que entran en la franja de Gaza. Por ejemplo, tratamientos complicados de cáncer no pueden ser tratados en la franja y tienen que ser derivados a hospitales, o en Israel o en Egipto.
Pero, ¿qué ocurre? Están documentados muchos casos de que los casos que son derivados a Israel, Israel condiciona el tratamiento a colaboración. Por ejemplo, se han visto, por ejemplo, en las televisiones israelíes, de repente sale un palestino diciendo que la resistencia palestina usa escudos humanos, lo cual, como dicen los periodistas que están ahora en la franja, no hay evidencias, es falso, pero lo salen diciendo. ¿Por qué hacen esto? Pues porque el tratamiento a vida o muerte de su familiar depende de que lo haga. Eso es una tortura material y psicológica. ¿Qué más? Al no poder ni importar ni exportar, por estar los pasos cerrados, no existe ningún tipo existe solo pequeño comercio o comercio de mercado negro, no existen plantas de producción de nada, por lo tanto no hay puestos de trabajo. Piensa que si las pocas mercancías que entran en Gaza proceden del mercado negro de los túneles, alcanzan unos precios elevadísimos, pero claro, la gente no tiene trabajo, con lo cual tampoco los puede pagar, con lo cual estamos hablando de hambre y miseria. Además, por ejemplo, Gaza normalmente, una economía que se basaba en la pesca, desde el bloqueo de 2007, las millas náuticas en las que pueden faenar se han reducido a 3, incluso dentro de estas 3 millas náuticas, que es mucho menos de lo que el derecho internacional le otorga a cada país como para poder faenar. Además, frecuentemente son ametralladas por la fuerza naval israelí. O te destruyen el barco o te matan mientras faenas. Con lo cual, esto además de ser tortura física, es una tortura psicológica. Porque la necesidad les obliga a salir a faenar en el mar, pero saben que en cualquier momento pueden ser ametrallados por los barcos israelíes. Además, un día normal en Gaza, aunque no haya operación militar en curso, por ejemplo, un pasatiempo de la Fuerza Aérea Israelí es sobrevolar a velocidades supersónicas con los cazas a muy baja altura la franja de Gaza. Porque esto, bueno, si vuelas a más velocidad que el sonido, se produce una onda sónica que es como una gran explosión. Claro, en mitad de la madrugada, piensa el trastorno psicológico que provoca, ya no solo en la población adulta, sino hay que pensar, por ejemplo, en la población menor de edad que vive diariamente con este tipo de ataques. Como esos ejemplos, pues se podrían citar muchos más, pero sin necesidad de que haya operación militar, lo que Israel llama un periodo de tregua es de por sí un ataque continuo a toda la población. ¿Qué solución podemos encontrar al conflicto que pueda beneficiar al pueblo palestino? Es decir, ¿existe alguna esperanza para el pueblo palestino en esta ocupación? Sí, nos referimos a soluciones diplomáticas, soluciones internacionales, tal y como está la situación, tal y como ha demostrado todos los países y organismos internacionales que es su postura. No, porque mientras se limite a hacer tímidas condenas de la desproporción de los ataques de Israel, es imposible que Israel se sienta presionado a seguir ocupando el territorio que ocupa. Mientras estas condenas no se acompañen de sanciones y embargos de armas y de todo tipo a Israel, Israel no tiene ninguna presión para dejar de asesinar, para dejar de robar territorio, para evacuar todos los asentamientos y, lo más importante de todo, que es el centro del conflicto, el retorno de los 7 millones de refugiados que hay en la diáspora. Estos refugiados tienen derecho a volver a lo que hoy se llama Israel, pero Israel no quiere permitirlo porque dice que si volvieran estos 8 millones de refugiados, entonces, como la población israelí en estos momentos son 6-7 millones, de los cuales además 1 millón ya es árabe, si volvieran estos, dirían, demográficamente dejaría de ser un Estado judío, que es el proyecto israelí. Ellos quieren un Estado judío que no es diferente, no es igual de discriminador que una Alemania aria o una Sudáfrica blanca. Es igual.
Entonces, como ellos no quieren permitir esto, el conflicto nunca se solucionará. Nunca dejará de haber conflicto mientras no se garantice el derecho al retorno. Y si nadie presiona a Israel, no habrá derecho al retorno. Desde la arena diplomática, desde la sociedad civil, desde 2005 existe una campaña que está ganando cada vez más fuerza y ganando cada vez más éxitos, que se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel. Consiste en hacer boicot, en primer lugar comercial, no comprar productos que han sido fabricados en Israel y llevan el código de barras 729, pero no solo, porque Israel ya está ocultando este código de barras para poder comerciar. Consiste también en boicot académico, cada vez más universidades, incluidas universidades españolas e incluida la Universidad de Zaragoza, colabora en proyectos de investigación financiados con dinero público o aragonés, o español, o europeo, con universidades y empresas israelíes. Esto tiene que acabar. Hay que hacer boicot cultural. Muchos artistas israelíes hacen sus giras aquí en España, mientras Israel no permite que los palestinos hagan sus giras internacionales porque teme que esto podría desarrollar solidaridad con el pueblo palestino. Mientras Israel no permita igual derecho a los artistas palestinos que a los artistas israelíes, seguiremos haciendo boicot a grupos como Mayumana, a grupos o a artistas como Noa, o recientemente hubo un concierto de otro grupo que se llama Balkan Beatbox. Hay muchos ejemplos. O también boicotear a los artistas españoles que, a pesar de las peticiones internacionales de que no vayan a actuar a Israel, siguen haciéndolo, como por ejemplo Joaquín Sabina. Hay que hacer boicot en todas estas áreas. Cada vez son más los éxitos cosechados, como te digo, tanto en Sudáfrica, en Escocia están muy fuertes, en Estados Unidos también. Cada vez se están suspendiendo más acuerdos de colaboración con empresas, universidades y artistas israelíes. Esto preocupa terriblemente al Parlamento israelí. Han desarrollado comisiones especiales solo para estudiar este tema y tratar de contrarrestarlo. Si en el terreno diplomático no se toman medidas, desde la sociedad civil estamos tomando esta medida, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, y esperamos que sigamos creciendo, y porque creemos que es un medio para conseguir que Israel al final respete todos y cada uno de los derechos legítimos del pueblo palestino. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros.